Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo me encuentro muy bien en esta noche ocupada. He tenido mucho trabajo y no he podido concretar la parte de grabar, editar y todos los videos, entonces gracias por su paciencia. Espero que esto se vuelva algo más cotidiano para mí, empezar a crear contenido de manera regular. Entonces, pues bueno, este es el episodio 2 del podcast La Materia Dispuesta. Yo soy Rosendo Maldonado. Por favor, suscríbanse, denle like, compartan, comenten. Quiero escuchar qué es lo que piensan, quiero escuchar qué es lo que les hago sentir, qué es lo que quieren ver, etcétera. Entonces, pues bueno, comencemos con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es un tema muy complicado, ya que fue muy complejo para mí llegar hasta este punto, pero en concreto se trata de cómo odié a mi padre y lo perdoné para simplemente poder ser feliz. Entonces, pues bueno, dentro del contexto que quiero abordar, de lo que representa odiar a tu papá, ¿no? Fue todo lo que me hizo crecer con ese desprecio hacia él, porque fue, híjole, a falta de otra palabra, una niñez estimulante para mal, ¿no? Em, para empezar, diría yo que, pues, el gran problema que tuvo mi papá conmigo fue que soy gay. Entonces, desde ahí fue que la relación que comenzamos a construir no se dio. Honestamente, salvo lo que me hacía sentir al final fue que simplemente no conectamos. Él fue una persona que no toleraba. Escuchen lo que voy a decir porque eso me hizo entender el, ¿qué les digo? El contexto que él tenía como para su toma de decisiones. Entonces, mi papá era misógino porque creía que ante la sociedad ser una mujer era una debilidad. Él era homofóbico porque lo mismo, él veía que una persona homosexual no encajaba en la sociedad, no tenía una oportunidad como para desarrollarse de una manera completa o integral, entonces lo veía como una debilidad. Y eso fue lo que sucedió en mi caso, ¿no? Ya les acabo de contar dos de las características esenciales de mi padre. Entonces, aunado a eso, pues teníamos su alcoholismo crónico de muchos años. Digo, yo tengo 33 años, él murió hace 2. Y los 31 años que yo lo conocí, él bebió. Entonces, pues fue una adicción de mucho tiempo. No recuerdo ningún periodo en el que él estuviera sobrio o que buscara pues quitar esa condición de su vida. Creo que no tenía como un problema con eso. Entonces, bueno, para más contexto, mi papá tuvo 3 esposas. El primer matrimonio tuvo 2 hijas. En el segundo matrimonio tuvo una hija y un hijo. Y en el tercero, que pues con mi mamá, tuvo 3 niños. Yo soy el mayor de esos 3. Mis 2 hermanos más chicos, bueno, el de en medio fue el que pasó más tiempo con mi padre, fue con el que hizo una relación más cercana, más entrañable, pero no en un buen sentido, ya que mi papá utilizó a mi hermano pues para vivir su vida a través de él. Entonces, pues mi hermano desarrolló ciertos problemas que, digo, no me corresponden ni siquiera contarlos, ya que no son míos. Pero lo que yo obtuve de mi padre fue enseñanzas negativas. O sea, refiriéndome a todo lo que me mostró, fue lo que yo entendí que era lo que no se debería de hacer. Digo, él creció en un ambiente hostil, me imagino. No les puedo contar algo específico porque no, no lo no platiqué con él. Él nunca tuvo interés en conectar conmigo, entonces no tuvimos de esas pláticas profundas que tienes con tus padres. Completamente diferente a cómo fue
que se desarrolló la relación con mi madre. Ya haremos ese episodio en otra ocasión, pero bueno, mi padre no conectó conmigo, nunca me quiso realmente, o yo nunca sentí que me quisiera realmente, y pues yo viví con una eterna necesidad de complacerlo, de hacerlo sentir que yo era valioso, que yo tenía la oportunidad de ser alguien importante para él. Y nunca lo logré. De los 7 hijos que tuvo, yo fui el único que lo llevó a su graduación, sin querer hacerlo, simplemente para tener esa satisfacción, ¿no? De entender que simplemente por ser mi padre merecía estar ahí. Sin embargo, él no tuvo ninguna influencia en mi educación. Al contrario, hizo todo lo que pudo como para mantenerme sometido a su tren de pensamiento y cómo es que él veía la vida y cómo, a su parecer, una persona debería de comportarse en la sociedad. Dentro de eso tengo un ejemplo tan perturbador porque hubo una vez que tuvimos la suerte de juntarnos dos de mis medios hermanos y yo en un restaurante ahí en la Condesa para pues compartir tiempo, ¿no? Él de la nada llega a la fachada del restaurante y me dice: necesito que entiendas cómo se tiene que tratar a la gente. Y lo único que hizo en ese momento fue detener en seco a un extraño, a una persona, le tronó los dedos y le dijo: tú, pendejo, dime la hora. Y yo estaba así como de, wow, ¿por qué? ¿No? Y lo más desagradable para mí fue que esta persona le dio la hora, ¿no? Me hubiera encantado que se topara con la clase de personalidad en la que él lo confrontara, porque mi papá era un hombre muy grande, era alto, se veía fuerte, pero era torpe, porque en general siempre estaba borracho, ¿no? Entonces hubiera sido muy sencillo para cualquier persona enfrentarse, pero tuvo la suerte de que la persona con la que se topó, pues era débil de carácter, creo yo, simplemente era una buena persona, o no buscaba pleitos, o no se dejó llevar por los impulsos, ¿no? Entonces esta persona le dio la hora y se fue, porque pues mi papá, además, después de que le cumple la petición, le dices: órale, entonces a chingar a su madre, ¿no? Y yo sí, what the fuck. No entendía qué es lo que estaba pasando, sin embargo, me quedó grabadísimo ese momento y entendí que yo no quería ser como él. Dije, no, es que esto no puede ser posible, esto no puede ser lo que un padre le enseña a su hijo. Esa es una de las tantas anécdotas que tengo de él, ¿no? Otro momento muy complejo para mí fue cuando yo, pues, dentro de mi desarrollo, siempre tuve sobrepeso, ¿no? Siempre crecí con kilos de más, comía mucha azúcar, comíamos mucha comida chatarra en casa, porque estábamos en un ambiente de satisfacción. O sea, él tenía sus vicios, pero al mismo tiempo todos teníamos nuestros vicios. Mi mamá fumaba todos los días, todo el día. Nosotros tomábamos refresco todo el día, todos los días. Comíamos papas, dulces, galletas, pasteles. Entonces, éramos una familia en completa satisfacción del placer, de los placeres, ¿no? Ya iremos indagando un poco más en eso mientras evolucionen los episodios, pero lo que yo empecé a comprender era que mi padre nos daba esa atención a través de entregarnos algo, ¿no? No puedo decir que era un papá que te consintiera, te comprara cosas, te comprara regalos o así, pero siempre te alimentaba de una manera, pues, incorrecta, pero placentera. Uno de sus vicios, de los vicios que tenía, era la comida. Entonces, compartía
esa sensación con todos nosotros. Recuerdo que siempre de chicos pues íbamos al Globo, íbamos a comprar charolas de postres, íbamos a comprar carnes, íbamos a comprar papas, galletas, dulces, botes de paletas, helados. Digo, no lo ves de una manera negativa en ese momento, sin embargo, cuando lo trabajas, cuando lo disciernes dentro de ti y entiendes cuál era el contexto de la situación, sabes que él no estaba haciéndote o dándote algo positivo, sino todo lo contrario. Nosotros no crecimos con límites en cuanto a lo que se podía y no se podía hacer, porque él era una persona que hacía lo que quería. Entonces trata de criarte del mismo modo. Y ese de hacer lo que quieras tiene que ver en cualquiera de los aspectos que te imagines. En aprovecharte de la gente, en aprovecharte de las leyes, del sistema, conseguir lo que quieres a través de la corrupción, de estafar, de engañar, a través de buscar la ventaja sobre el otro, usar a las personas. Y a pesar de que pues muchas personas tienen ese estilo de vida, está mal. Es algo negativo, o sea, no puedes simplemente pensar en ti mismo, no puedes ser egoísta y punto. Por lo menos no en un contexto desalmado, ¿no? En el que aprovechas la vulnerabilidad de la gente para tomar ventaja. Entonces, pues, crecimos en un ambiente muy complicado. Recuerdo que llegué al DIF más de una ocasión entre golpes y problemas en casa, nos sacaban a la calle, no teníamos a dónde ir, a dónde quedarnos. Ay, mi mamá cómo sufrió con nosotros también porque pues la primera afectada era ella, era su pareja. Y de ahí pues se regaba a nosotros, ¿no? Y yo con ese estigma gigante que me colocó de tú no eres mi hijo. Me llegó a llamar bastardo en más de una ocasión, me deseó la muerte. Y créanme que yo también lo hice. Yo también deseé con mucha intensidad que mi papá se muriera. Recuerdo la manera en la que yo sabía que ya se había terminado el momento positivo era cuando escuchaba sus pasos. Él arrastraba los pies cuando caminaba, ¿verdad? Él arrastraba los pies y llegaba a cualquier habitación y llegaba a solamente destruirte el momento, a gritarte, a insultarte, a maltratarte, a arruinar cualquier momento de tranquilidad que pudieras estar generando en ti. Llegaba y simplemente desconectaba los cables de la televisión, de la computadora, de los juegos, lo que estuvieras haciendo, y te quitaba de ahí. Te decía, si no te gusta, salte a chingar a tu madre, y tú sí. Güey, soy un niño. ¿Por qué tengo que estar expuesto a todo esto? Peor cuando mi papá corría a mi mamá, y mi mamá terminaba yéndose de la casa y nos dejaba con él. Oh, wow, qué espantosa vida tuve ahí. Porque ya estaba solo. Era yo y solo yo contra él. Ya que nunca pude verme en una posición de padre e hijo. Siempre estuve en una posición de enemigos. Porque digo, ¿qué otra palabra le podrías poner a una persona que te trata tan mal todo el tiempo? Solo porque sí. Solo porque él está dañado, porque él tuvo problemas, porque él creció con traumas, porque él creció con situaciones incómodas que lo vulneraron y lo volvieron esa persona, que lo volvieron un ser
que hiere, un ser que lastima, un ser que simplemente busca odiar. Entonces, digo, fue muy complicado, muy, muy, muy complicado. La verdad es que en otro momento él simplemente decidió sacarme a la calle. Me dijo, salte de aquí, no te quiero ver. Y estuve afuera de su casa, Nunca, nunca la sentí como mía. 6 horas parado en la banqueta, porque pues yo era un niño, qué más hubiera hecho? ¿No? Otra ocasión, y digo, eso es un tema muy complejo, porque lo he llegado incluso a platicar con mi mamá y pues resulta que no, para ella no existió. Pero creo que una de las partes más oscuras a las que me tuve que enfrentar con su manera de criarme fue que un día, por una situación que yo estaba teniendo con pues conmigo mismo, yo empecé a desarrollar comportamientos que van pues en contra de lo que es un niño sano, ¿no? Entonces, ellos en lugar de buscar una ayuda profesional o de llevarme a alguna terapia, alguna situación que me ayudara a entender y a ellos a entender cuál era el problema y tratar de solucionarlo, pues yo por estar en este constante comportamiento, ¿no? Lo quisiera tocar en otro tema porque es muy, muy personal. Por estar envuelto en este comportamiento, ellos lo único que quisieron hacer como para darme una especie de shock o de generarme algo, no entiendo cuál era la razón que ellos justificaban en su cabeza como para querer hacer algo así. Lo que hicieron fue sacarme al patio. Ellos tenían ya preparado pues todo lo que necesitaban, que fue en una parrilla con carbón, tomaron un tubo de metal y lo pusieron a calentar. Lo dejaron ahí un buen rato. Me llaman, me toman por la fuerza, me acercaron hacia la parrilla, tomaron el tubo de metal, estaba el rojo vivo, recuerdo cómo me lo pasaron cerca de la cara y buscaban quemarme. No entiendo si lo hubieran hecho, si no, si solo era como para espantarme o qué, pero sostuvieron la barra de metal al rojo vivo cerca de mi cuerpo. Y yo recuerdo que estaba pataleando, gritando, me cubrían la boca, me apretaban, me agarraban y me querían quemar. Como si fuera un cerdo, un animal. No, no entiendo para qué, ni siquiera. ¿Cuál era? O sea, ¿qué pudo haber pasado por su cabeza como para creer que eso era una buena idea? En cualquier aspecto, incluso para quitarme lo que me estaba pasando. No entiendo qué es lo que ellos creyeron que iba a suceder después. Sin embargo, en ese momento, recuerdo que lo único que sentí fue ellos no me quieren. Ellos no quieren a su hijo. Y yo, pues, dejé de tener papás por ese momento, por ese periodo de tiempo, ese instante. Dije, no, esto no puede ser una familia. Crecí con muchos complejos por eso. Yo siempre describí a mi familia como la peor. Siempre dije, qué fea familia me tocó. Se lo he repetido a mamá en más de una ocasión. Obviamente antes de que yo pudiera sanar los diferentes traumas que tenía y crear una relación nueva con mi madre, con mis hermanos,
y empezar a ser yo como parte de ese núcleo familiar, porque yo lo que buscaba era alejarme, quitarme de cualquier dinámica que tuvieran, alejarme de ellos, irme lo más pronto posible. Y, por ejemplo, recuerdo que cuando ya tenía edad para trabajar a los 10 y no es cierto, a los 14, estaba a los 14 y, pues, en casa teníamos muchos problemas económicos, al grado de que no teníamos comida. Sin embargo, mi papá, en lugar de ponerse a trabajar o de tratar de hacer algo, se quedaba tirado en casa. Y esta es la parte complicada y la más horrible. No es que nosotros no quisiéramos ir a trabajar, no es que mi mamá no quisiera salir a chambear, ¿no? Es que no nos dejaba. Nos tenía secuestrados en casa. Ninguno de nosotros podía hacer nada que él no quisiera, nada que él no pudiera manejar. Y el problema es que si nosotros salíamos de casa a trabajar era porque él no podía. No sé si logro transmitir esa idea, pero si nosotros teníamos que trabajar era porque él no tenía dinero. Entonces, eso lo hacía quedar a él mal como proveedor, como padre, etcétera. Como si le importara lo que nosotros opináramos de él, ¿no? Pero bueno, eso era lo que a él le importaba. Entonces, con tal de que nadie supiera qué tan terrible persona era, que todo el mundo lo sabía, em, trataba de mantenernos aislados de todos, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo tíos, no tengo abuelos, no tengo primos, no tengo familia lejana. Para mí, mi familia simplemente era mi papá, mi mamá y mis hermanos, porque él se encargó de destruir cualquier relación que pudiéramos crear con la familia, con los papás de mi mamá, con sus tías, que son familias grandes. Creo que mi mamá tiene 12 tías, algo así. Entonces, pues sabía de dónde. Sin embargo, por la dinámica y cómo se dieron las cosas, todo el mundo se alejó de nosotros, porque mi papá era el que nos tenía controlados a todos. Entonces, bueno, ya iremos indagando en otros temas específicos, pero como contexto del por qué es que llegué a aborrecer y a odiar a mi padre, pues estas son algunas de esas cosas. Entonces, continuemos al momento en el que yo por fin logro empezar a crear mi camino. Y fue cuando una última pelea que tuvimos en casa. Esta pelea fue la más grande que tuvimos, pues, todos, los 5, enfrentándonos entre nosotros, ya que estaba dividida la casa en mi mamá y yo, mi papá y mi hermano de en medio, el hermano de en medio, mi hermano menor, y el más pequeño, que se quedó a la mitad. Estuvo un tiempo con mi mamá, un tiempo con mi papá, y vio que ninguno de los dos era, pues, un ambiente sano para crecer, y decidió criarse a sí mismo, ¿no? No lo culpo. La verdad es que tuvimos unos papás desafortunadamente muy incompletos, muy quebrados, muy, pues, traumatizados con su propio pasado, que los obligaron a convertirse en las personas que fueron en ese momento y que son hoy en día, ¿no? Ya con sus mejoras, sus cambios, su crecimiento, incluso ahora que mi papá murió, pues la verdad es que yo lo siento mucho más cerca de que cuando estaba en vida. Entonces, es muy complicado, pero se siente así. Recuerdo que esa gran última pelea, pues lo único que sucedió fue que por enfrentamientos entre mis papás, ya las cosas estaban siendo muy, muy, muy violentas. Previo a esta última, mi mamá lo lastimó ya bastante con un hacha. Recuerdo que le rebanó el pie, se la aventó y le pegó en el tobillo y le rebanó el pie. Oh, recuerdo ese día tan vívido. Yo venía regresando de la secundaria, yo iba en la tarde, ahí en la Nápoles. Me gustaba mucho esa escuela.
Salía a las 8:10, entonces yo llegaba más o menos como a las 8:30 a la casa. Llego a la casa y lo primero que veo es que está bañado todo en sangre. El piso lleno de sangre, y yo recuerdo que lo primero que hice fue así: ¿dónde está mi mamá? La veo ahí. Luego, ¿dónde están mis hermanos? Los veo ahí. El único que faltaba era mi papá. Y fue porque, digo, coincidentemente en ese momento llegó una de sus hijas, mis hermanas mayores. Llegaron por él y lo llevaron al hospital, ¿no? Y fue porque mi mamá le arrojó el hacha y le rebanó la pierna. El pie, perdón. Qué horrible. Qué horrible momento para todos. Pero más horrible fue el saber que todo el mundo entendía el por qué había pasado todo. Mi hermana, en lugar de cualquier reclamo que le pudiera haber hecho a mi mamá, porque ella lastimó a su papá, fue como un: te entiendo, pero deberías de resolver qué vas a hacer porque no pueden seguir viviendo todos en esta situación. Y con completa razón, la verdad es que es muy complicado pensar cómo alguien puede permanecer cerca de un ser humano y tratarse de esa manera. Bueno, esa fue una ocasión. Otra ocasión, mi papá, pues ya, pues viniendo de un background de violencia en contra de ella, mi mamá desarrolló ya una personalidad violenta también y de defenderse. Antes era sumisa, después pasó también a ser agresora. Y no ella provocándolo, sino respondiendo al ataque. Entonces, muy difícil. Ya cada vez que empezaban los problemas, mi mamá no era de querer aminorarlos, era de: ¿quieres pedo? Pues hagámoslo mucho más grande. Mi papá tenía un arma y recuerdo que una de las ocasiones más difíciles a las que me tuve que enfrentar fue que un día mi papá estaba tomando, comenzó a insultar a mi mamá de la nada otra vez, aventar cosas, romper cosas, etc. Y ella lo único que vio como una buena posibilidad fue tomar el arma y disparar a la pared. Dispara a la pared. Recuerdo que esos hoyos permanecieron ahí muchos años. No sé si para recordarnos de lo que eran capaces los dos o simplemente porque eran inconscientes y nunca lo quisieron reparar. Y simbólicamente no pudieron ya reparar nada de su relación. Entonces, recuerdo que esa vez dispara a la pared y luego le apunta a él. Le apunta a él y le dice: pues ya valiste madre, güey, ahora sí. Ella nos sostiene a nosotros detrás de ella. El hermano con el que les comento que tuvo la mayor relación estaba muy alterado de: no mates a mi papá, no mates a mi papá. Y tú piensas, ¿cómo un niño empieza a incluso decir esas palabras? ¿Cómo puedes dejar que ese momento se desborde hasta esa magnitud? Y pues así se dio. La verdad es que en ese momento no pasó a más. No le disparó. Mi papá se sometió a ella. Y fue el momento más desagradable y más satisfactorio también para mí. Porque yo, al tener esta sensación de tanto odio hacia él, yo dije: ay, ya hazlo. En más de una ocasión yo también le deseé la muerte a mi papá, porque uno piensa: no vas a cambiar, no vas a hacer nada por mejorar, entonces lo único que te queda es morir. Y evidentemente nunca quise realmente que se muriera, ¿no? Jamás lo hubiera visto como algo positivo. Sin embargo, en esa desesperación en la que vives, quieres
¿quieres una solución? Y esa era la que a mí en ese momento, por las pocas herramientas con las que contaba, me parecía más lógica. Entonces, wow, la verdad es que pensar en esos momentos es muy complicado porque pues era mi mamá a punto de matar a mi papá golpeando a mi mamá hasta el grado de mandarla al hospital, pero nunca la dejaba ir para que no lo acusara de violencia. Hubo una vez en la que mi papá llamó a la policía porque mi mamá se estaba poniendo muy violenta, pero la gente cuando tiene herramientas sabe qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y él se enfrentó a la justicia por su propia decisión, ya que él fue el que los llevó a la casa. Y ellos, en lugar de apoyarlo a él, apoyaron a mi mamá. Entonces entiendes que la sociedad no está tan jodida, ¿no? Que no hay manera en la que una persona malvada pueda ganar. No siempre. Porque muchas veces sí lo logró. Y bueno, volviendo a esta última gran pelea, fue un momento en el que ya estábamos todos hartos unos de los otros, ya estábamos como llegando al borde del colapso y comienza la pelea. Fue una pelea en la que todos estuvimos involucrados. Recuerdo que fue durante la tarde. Nosotros vivíamos en una casa con un local comercial en donde vendíamos carnitas y evidentemente había refrescos, había pues de todo, ¿no? Y recuerdo que había junto a la puerta cajas y cajas de envases de refresco. Y lo que pasaba era que empezamos a arrojarnos botellas. De hecho, me llega a mí el recuerdo de que yo le estaba aventando botellas, pero las aventaba al piso, ¿sabes? O sea, yo no podía golpearlo a él, porque no era yo esa persona malvada, no era ese güey que quisiera agredirlo. Aventaba yo los vidrios, los cascos del vidrio al piso, tratando de que explotaran y que los salpicaran. Y uno de esos, lastimosamente, le dio pero a mi hermano, ¿no? Recuerdo cómo se dieron las cosas. Y es muy doloroso para mí. Recuerdo ese momento tan grave porque simplemente escuché a mi hermano, yo aviento el casco de refresco y le pego a él en su pierna, ¿no? Con la botella. No es que explotara, no es que se le rompiera encima, pero le di, o sea, él era un niño, él es 4 años menor que yo. Si yo tenía 14, él tenía 10. Entonces le pegué con la botella y escuché cómo gritó del dolor. Y no sé si era el momento, si fue el destino. Y dentro de un momento, bueno, dentro de toda esa situación, hubo un momento en el que mi papá dejó de aventarnos botellas, que él sí me las arrojaba a mí. Recuerdo el sonido que hacen las botellas cuando no se rompen, sino que chocan contra el cuerpo y se escucha como el vacío del casco. Cómo rebotaban en mí y caían al piso. Y yo tratando de cubrir a mi mamá. Entonces, dentro de la casa estaban mis dos hermanos pequeños y mi papá. Y fuera estábamos mi mamá y yo. Estábamos mi mamá y yo. Y de un momento a otro mi papá, no sé si no se dio cuenta o qué hizo, agarró las llaves del coche y se las avienta a mi mamá. La golpea obviamente, pero mi mamá ve que son las llaves y lo único que hace es, toma a mi hermano pequeño, me toma a mí, agarra las llaves, se sube al coche y vámonos. Recuerdo que fue el momento en el que por fin se terminó. Y digo por fin porque no fue la primera vez que mi mamá se salió de esa casa. O sea, estaba tan enferma también mi madre que regresaba y regresaba y regresaba con él, sabiendo que era un problema, que era una relación
hipertóxica de destruirse el uno al otro, de romperse el alma y de machacar cualquier sentimiento bueno. Sin embargo, eso habla también de todas las necesidades que tiene mamá. Como ya les iré contando, el problema inició desde el principio. Mi papá tenía 43 años y mi mamá 19. Entonces ella también viene de un contexto familiar complejo. Él simplemente en su posición de usar a las personas quería usar a la más jovencita, la que tuviera más vulnerabilidad mental como para someterse a lo que él quisiera. Y pues así se dieron las cosas. Esa última vez fue cuando por fin logramos salirnos de esa casa. Cuando por fin pudimos terminar con ese ciclo de salir, regresar, salir, regresar, salir, regresar. Porque a partir de ahí fue que mamá entendió que ya no había manera de que pudiéramos volver. Ya ni siquiera es que ella lo quisiera, sino que por situaciones económicas, por situaciones personales, no teníamos la herramienta como para poder iniciar una nueva vida. Entonces no se daba, no lográbamos comenzarla hasta esa última vez. Recuerdo que de hecho esa noche salimos y lo que hicimos fue llamarle a unos amigos míos de la primaria, Lalo y Memo. Saludos, si es que llegaran a ver este video. La verdad es que aquella vez sé que no pudieron ser ustedes, pero nos contactaron con una muy buena persona que es tía de estos amigos, que sin conocernos, sin saber quiénes éramos, sin entender nada de lo que estuviera pasando, simplemente no dijo nada y nos abrió la puerta de su casa. Nosotros llegamos a dormir a casa de una completa desconocida solo porque así debía de ser. Así, ese era el destino, así tenía que haber sido toda la situación para poder comenzar otra vez, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la vida se puso aún más complicada. Pero lo dejo para otro episodio. En este momento creo que empezamos con un muy buen contexto de lo que representa la figura paterna en mi vida. Iremos formando más bloques que nos ayuden a entender y a llegar a ese autoconocimiento que me permiten decir que el día de hoy yo soy una buena persona, una persona íntegra que trabaja por lo que quiere y que entiende cómo el perdón fue tan necesario para mí para poder soltar ese deseo de que mi papá me quisiera. Entonces, amigos míos, los quiero de verdad. Agradezco mucho que se tomaran la oportunidad de darme este rato, de compartirlo conmigo. Recuerden que yo soy Rosendo Maldonado. Este es La Materia Dispuesta Podcast. Por favor, suscríbanse al canal, compartan y trataré de subir contenido cada semana. He estado trabajando muchísimo y es que estoy creando una empresa de eventos y es otro de mis bebés. Entonces, todos los trabajos que puedo hacer al mismo tiempo me entusiasman. Sin embargo, le pondré mucha más atención a ya que siento que he estado un tanto distante. Entonces, comenten, compartan y nos vemos la próxima vez. Los quiero. Gracias.